Muy bien, libro de Levítico, propósito del libro. Antes de continuar, por favor, los anfitriones, les he dado unas hojitas aparte, si podemos repartirlas. Todos los que quieren esta hojita gratis, levanten su mano. Le vamos a regalar esta hojita que es el resumen de la introducción, porque la introducción es importante, así que no creo que nos alcance tiempo para apuntar todo. Hay un boceto, un bosquejo ahí de la introducción, y también al reverso los animales que vamos a estudiar referente a los sacrificios. ¿Ok? Bueno, el propósito de Levítico. En realidad, este libro es un manual. Es un manual donde se va a desarrollar todos los deberes del sacerdote. Moisés se encuentra pues en el tabernáculo, ¿recuerdan? Lo dejamos a Moisés en el tabernáculo. Dios ya no estaba en el monte, ahora había descendido al tabernáculo. La nube había descendido, estaba sobre el tabernáculo, estaba en el tabernáculo. Moisés no podía entrar hasta que Dios le dijera que entrase. Pues tenemos que la presencia de Dios ahora ya está allí, en el tabernáculo, en esa obra que ellos habían construido. Seguido, de manera continua ahora, lo que Dios le va a decir a Moisés en el tabernáculo son, bueno, los sacerdotes tienen que trabajar de esta manera. Y para que me hagas sacrificios, va a tener que ser de esta manera. Así que el propósito de este libro de Levítico es un manual. ¿Quién sabe por qué se llama Levítico? La tribu de Leví eran los sacerdotes. Por lo tanto, el libro toma el nombre de Levíticos, y también vamos a ver otro detalle más, ¿no? Que es el mismo nombre del hebreo. Así que podemos ver aquí un manual para los sacerdotes en el que se especifica sus deberes y la adoración, y una guía de la vida santa para los hebreos. Así que ellos dirigirían a la nación entera a buscar a Dios. Es decir, no solo ellos se consagrarían, sino que ellos le dirían a la nación cómo es que tendrían que venir con sus sacrificios a Dios para que sean aceptados y sus pecados sean limpiados totalmente. El autor indiscutiblemente es Moisés, reconocido por el cristianismo, reconocido por el judaísmo, incluso por los árabes, ¿no? Reconocen pues al autor de estos 5 primeros libros, a Moisés. A ver, ¿quién recuerda quiénes son los 5 primeros libros? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Han hecho su tarea, muy bien. Pues encontramos aquí que el autor de Levítico va a ser el autor de Deuteronomio, el autor de todos los otros 5 libros. Ahora, no queda duda de esto, así que vayamos al siguiente punto, la fecha. Más o menos calculamos entre 1445 a 1444 antes de Cristo, la fecha en que Moisés estaba al pie del monte. ¿Qué monte era? El monte Sinaí, porque Dios acababa de hablar del monte, amén. Y dijo que construya el arca. Había pasado un año y ellos estaban construyendo el arca, y pues Dios todavía no se mueve. Les dice que cuando la nube se levante, ellos recién caminarían, y si no, la presencia de Dios estaría ahí, tendrían que quedarse ahí. Por lo tanto, como la nube estaba ahí, ellos no salían de las faldas del monte Sinaí. Seguían en el Sinaí, en el mismo lugar donde habían llegado. Esta es la fecha aproximada. Marco histórico, pues acá tenemos la definición. ¿Ok? Dios enseña a los israelitas cómo vivir como un pueblo santo. Definitivamente Dios estaba bien molesto con Israel, ¿no? ¿Qué acababan de hacer? Idolatría, sí, el becerro de oro. O sea, Dios les está dando leyes, mandamientos para cuidarlos, y estos, al toque, apenas Moisés se da la espalda para buscar a Dios, ellos comienzan a entrar en juerga y hacen de lo peor y comienzan a hacer idolatría. Pues Dios viene y pues con severidad limpia a la nación, pero luego vemos que ahora le va a dar instrucciones para que mantengan su vida en santidad. Versículo clave está en el capítulo 19, versículo 2. Santos serán porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Así que el tema clave del libro es que la nación de Israel debe andar en santidad. Qué interesante, porque una vez que somos salvos, amén, somos salvos acá, la mayoría no, ¿sí? Ya fuiste comprado por la sangre del Cordero, entonces eres salvo. Es lo único, poner nuestra fe en Jesucristo. Dios ya no te llama a estar todos los días arrepintiéndote para salvación. Dios nos llama a la santidad. Dios nos llama a crecer como cristianos ya. Ya soy salvo, ahora tengo que crecer en mi fe.
Tengo que aumentar mi conocimiento de Cristo, mi conocimiento del Señor. Y tengo que aumentar mi esperanza y mi confianza en las cosas de Dios. Bueno, personas claves durante toda la historia de Levítico. Tenemos a Moisés, a su primo, a su hermano, a su tío, a su sobrino, a su hermano Aarón. Y Aarón tiene 4 hijos. Nadab, que era un experto en natación. Abiú, Eleazar e Itamar. 4 hijos. De los 4 hijos, Nadab y Abiú son los primeros hijos. Y estos primeros hijos van a cometer un terrible acto que luego vamos a estudiarlo en este libro, lo cual veremos que Dios no admite, ¿no? O sea, los errores que ellos cometen les va a costar la vida, les va a costar la misma vida. Pues cuando servimos a Dios tenemos que hacerlo en santidad. No podemos pretender servir a Dios en nuestra carne. Dios no acepta ese tipo de servicios. Las características particulares, nuevamente la santidad es mencionada más veces solo en este libro que en otro libro de la Biblia. O sea, en este libro se menciona cantidades enormes de veces, más que en cualquier otro libro del Antiguo o Nuevo Testamento. Pues el mensaje definitivo, los 2 puntos claves de todo el estudio del Levítico se dividen en 2 puntos. 1, expiación. El Levítico enseña que el camino para llegar a Dios consiste en hacer sacrificios. Lo va a decir una y otra vez. Hagan expiación, hagan sacrificios. La única forma de poder limpiar tu pecado ante Dios es a través de sacrificios. Y esa indicación la pone ¿quién? ¿El hombre? ¿Moisés? ¿Los levitas? ¿O Dios? Dios pide que sea por medio de sacrificios. Pobrecito del animalito, ¿qué culpa tiene el animalito? Sí, pues, ¿qué culpa tiene el animalito que tú peques? Esa era la idea, ¿no? ¿Qué culpa tiene ese pequeño animal que pagar por tu pecado? Esa era la idea que vamos a analizar ahora. Así que la expiación es uno de los temas importantes. La única forma de llegar a Dios es a través de los sacrificios. Expiación. La palabra expiación significa cubrir completamente. ¿Ok? Pero si se dan cuenta, no dice borrar. Expiación significa cubrir. Entonces, ¿los perdonaba del pecado o no? Bueno, definitivamente no los perdonaba, les cubría el pecado. ¿Ah, sí? Yo pensé que me limpiaba totalmente el pecado. No, pues en el Antiguo Testamento, como ya hemos estudiado antes, las personas eran salvas a través del sacrificio que hacían, pero esperanzados en el futuro en algo que iba a suceder. ¿Quién era? Jesús. Así que como aún Jesús no había nacido, estamos hablando de 1400 años antes de Cristo, ¿no? O sea, todavía faltaban 1400 años para que Jesús nazca, y después que nazca, 30 años después, muere en la cruz, ¿no? 33 años después, muere en la cruz. Y cuando Jesús muere en la cruz, ¿qué cosa se derrama? Su sangre. Y la sangre es el precio de aquel cordero que quita el pecado del mundo. Como todavía no se derramaba la sangre, entonces yo era salvo, pero al crédito, ¿no? Por pagar todavía. O sea, ¿mi pagaré cuál es? La sangre de un animalito. Me cubre nada más, pero no me limpia de pecado. Así que la expiación tiene esta idea, cubrir tu pecado. ¿Hasta qué? Hasta la consumación de la muerte de Jesús en la cruz. Así que en el Antiguo Testamento vemos que la nación de Israel podría permanecer en la presencia de Dios, cubriendo su pecado, esperando en el futuro a Jesús. Pero si Jesús ya murió para nosotros 2000 años después, la única forma en que yo puedo ser limpiado de mis pecados es viendo al pasado, viendo a Jesús muerto en la cruz. No hay otra forma. Tiene que haber un holocausto, tiene que haber un sacrificio, tiene que haber una expiación por nuestros pecados. Esa forma de limpiar pecados no la ha decidido ninguna religión, no la ha decidido ninguna persona, la decidió Dios. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? Tiene que haber un sacrificio para que pueda haber expiación de pecados. En el capítulo 17, versículo 11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Así que está definido y determinado que solamente por el derramamiento de la sangre de algún animal es que se puede hacer expiación o cubrir tu pecado, ¿correcto? Así que uno de los temas importantes en Levítico es la expiación.
En el Nuevo Testamento, miren lo que dice, hablando de Jesús, el Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, miren, en la sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pues en el Antiguo Testamento era un animal que tenía que ser sacrificado, pues en el Nuevo Testamento encontramos al primo de Jesús que estaba en un río y miraba que pasaba a su primo por ahí y comienza a decir algo a todo el mundo. Y todos han escuchado esto alguna vez. ¡He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Juan el Bautista. ¿A quién se estaba refiriendo? A Jesús, como una representación clara de los corderos que vamos a ver sacrificados en el libro de Levítico. Así que todo el libro de Levítico nos va a estar hablando de manera figurativa acerca de Jesús y su muerte en la cruz. ¿No es fascinante? Él es el único cordero que realmente nos pudo limpiar. Los otros corderos solamente cubrían. Él es el único, el gran cordero. Bueno, el otro tema en el mensaje de todo el libro de Levítico es la santidad. La santidad. Levítico enseña que el andar o vivir con Dios es por medio del apartarnos de las cosas mundanas, el renunciar a las cosas mundanas y comenzar a buscar las cosas que le agradan a Dios. A eso le podemos llamar santificación, la santidad. En el capítulo 20, versículo 26 nos dice, habéis pues de serme santos. Ok. Y a mí me encanta cuando Dios dice esto porque es interesante siempre que Dios nos sugiere cosas. Dios es alguien que tiene autoridad o no. ¿Sí? Él es un rey, pues. Él puede decidir y puede tomar decisiones. Y Dios no está diciendo, por favor, si puedes apagas esa tele cuando estés mirando esas cosas. Él no está sugiriendo, Él está diciendo, tienen ustedes pues, habéis pues, de serme santos. Esa es una orden o una petición, a ver si puedes, si tienes tiempo. Ok, yo sé que esto es a la nación de Israel, es una orden a la nación de Israel, pero esto no sale del principio de Dios. Para acercarnos a Dios tenemos que vivir en santidad. Y Él da el ejemplo. Él da el ejemplo. Él no dice, sean santos, ¿ah? Yo estoy excepto porque yo soy Dios, ¿ah? Yo sí puedo hacer lo que quiera, pues ustedes tienen que ser santos. No, Él dice, sean santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. No pueden andar dos juntos si piensan diferente. Es el principio. Si tú quieres andar conmigo, tienes que andar en santidad, cholito. No puede haber otra forma, dice Dios. Porque yo soy santo, estoy limpio de todo pecado. Es más, te ayudo. Si tú no puedes, yo te ayudo a vivir en santidad. Te envío a alguien para que esté contigo todo el tiempo y te ayude a vivir en santidad. ¿Amén? ¿Cuándo tenemos esa ayuda? Gloria a Dios, tenemos esa ayuda. Es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. ¡Qué maravilloso! Dios dice que ha apartado a la nación de Israel dentro de todas las naciones para que sean suyos. Mira, Dios escogió una novia y no escogió a la más linda. Dios escogió una novia para él que era en ese tiempo la nación de Israel, para que sea su esposa, y no escogió a la más guapa. Dice que era la despreciada, la que casi ya no era nación. Porque recuerdan que de Abraham salió y Abraham no tenía hijos. Ya estaba casi como muerto, dice Gálatas, viejito. Y de ahí saqué una nación, dice. De sus lomos saqué una nación entera, para mí. Él la escogió y la hizo suya. Qué maravilloso amor de Dios, ¿no? Porque él pudo haber escogido pues a Egipto, a Faraón, imagínate, ¿no? Ya tenían el poder. O por último a Babilonia, pues ya era reconocido, ¿no? Pero imagínate, Dios escoge a lo vil y menospreciado del mundo. Pues yo me identifico mucho con esto. Porque en estos tiempos tal vez Dios no ha escogido ni a los más sabios, ni a los más poderosos, ni a los más inteligentes, ni a los que pueden. Nos escogió a nosotros. Amén. ¿Cuántos creen que es verdad eso? Amén. Dice la Biblia, lo vil y menospreciado del mundo tomó Dios. ¿Para qué? Él mismo dice, para avergonzar al sabio, para avergonzar al que cree que puede. Entonces, como yo no puedo, todas las cosas que pasan definitivamente tienen que ser de Dios, amigo. Todo lo que está pasando no es porque ni tú ni yo tenemos algo especial. Es porque no podemos. ¿Y la gloria de quién es? Del Señor.
Y ahí está el secreto de la santificación. Dejar nuestra carne, dejar todo lo que somos para que Dios sea glorificado, para que Dios sea exaltado. Y Dios quiere glorificarse en nosotros. Tiene que haber un sacrificio para que yo pueda vivir en santidad. Yo no puedo tratar de vivir en santidad sin haber pasado por el sacrificio. Es el mensaje de Levítico finalmente. Tú y yo tenemos que haber pasado por un sacrificio previo para que yo pueda querer agradar a Dios. Si yo quiero agradar a Dios sin haber hecho un sacrificio para que me limpie primero, a eso se le llama religión. Esa es religión. El hombre queriendo agradar a Dios, pero es en tus propias fuerzas. Y Dios mira eso y dice, yo no acepto eso. Pero Señor, yo soy buena gente, yo no le hago mal a nadie, yo soy fiel a mi cónyuge, yo amo a mis hijos. Sí, yo reconozco eso. Pero si no hay primero una expiación para que purgue y limpie todos tus pecados, entonces yo no reconozco nada de lo que estás haciendo. Pero yo me acuerdo de los pobres, yo hago buenas obras. Sí, correcto, pero no te acepto nada de eso. Porque primero no has pasado por la sangre. ¿Pero la sangre de quién? ¿De un cordero? Ya no. Ahora, ¿de quién es la sangre? De Jesucristo, amén. De Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a ver esta relación de los primeros 3 libros que hemos estudiado. Hemos estudiado todo el Génesis, hemos estudiado Éxodo versículo por versículo, estamos entrando a Levítico. Y en Génesis encontramos a Adán recibiendo indicaciones de Dios, y Dios le da una mujer, su idónea, correcto, para que esté con él, y ella cede a la tentación de ¿quién? De don Satán, ¿no? ¿Y qué come? La manzana. ¿Cómo que la manzana? Me decepcionan. ¿No? Sandía dice que era. Bueno, no dice qué fruta era, ¿no? Dice, y un fruto, ¿no? Delicioso y apetecible, ¿no? Pues tenemos que Eva toma del fruto, pero cuando leemos de esto en el libro de Timoteo, encontramos otra vez que nos dice que ella fue seducida y engañada. Así que espiritualmente las mujeres pueden ser seducibles y engañadas. Sin embargo, Adán nunca había cometido ese error, ni siquiera se le había cruzado por la cabeza. Pero dice que cuando vio a su mujer caer, dijo, ok, esto es amor eterno. Si mi mujer cae, yo caigo con ella. Trae para acá. Y se olvidó de Dios. Él debió haber llevado a su mujer a Dios para que vea a Dios cómo limpiar el pecado de su mujer, cómo limpiar la desobediencia de su mujer. ¿Pero qué hizo él? Dice Timoteo, Pablo a Timoteo, incurrió en transgresión. Él desobedeció. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de quién era? Era de Adán. Toda la culpa es de Adán. Los hombres tienen la culpa. ¿Los hombres somos los responsables o no? ¿Sí o no? Amén. Somos los responsables de nuestro hogar. Los hombres somos quienes vamos a dar cuenta a Dios. Las mujeres se limpian las manos de eso. Pero espiritualmente cada persona es responsable ante Dios por sus actos. ¿Estamos de acuerdo? Si es que así mujer no te la limpias de todas, pues tú también eres responsable de tu propia vida espiritual ante Dios. No es que mi esposo no oraba, pero tú podías orar, pues. Es que mi esposo me fajaba, ¿no? Bueno, si te fajaba, quítate la faja y ponte a orar, pues. Porque tu salvación es más importante que cualquier otra cosa. Así que vemos en Génesis al hombre caído, a la humanidad caída, ¿ok? Arruinada totalmente por su desobediencia. La desobediencia es igual a rebelión o rebeldía, lo cual es abominable ante Dios. Dios lo que más le interesa es nuestra obediencia. No todo lo que tú puedas hacer por Dios. A Dios no le interesa todas las cosas que tú puedas hacer. ¿Sabes lo que le interesa? Que le obedezcas, porque Él es soberano, pues. Si Él es soberano y sabe el futuro y sabe el pasado, quiere que le hagas caso. Quiere que le escuches y le obedezcas. Eso es todo lo que Dios quiere. Qué fácil. Es simple. Los que nos complicamos somos nosotros. Así que en Génesis encontramos al hombre definitivamente arruinado, pero en Éxodo encontramos el hombre redimido, perdonando, Dios perdonando a su nación, rescatando este pueblo y llevándolo de Egipto, y ahora le va a dar indicaciones, porque encontramos en Levítico que ahora le va a dar indicaciones para que le adoren. Así que Génesis, Éxodo y Levítico son un grupo de libros interesantes. Se parecen mucho a nuestra propia vida. Cuando andamos sin Dios,
arruinados espiritualmente, ¿sí o no? Vacíos, sedientos, sin fe, sin Dios. Dice que andábamos a oscuras, como a tientas, buscando por dónde ir, caminando por todos lados, buscando objetivos personales, sin Dios. Pero alguien nos encendió la luz y nos dijo, Jesús es el único camino, amén. Y los que fuimos por ese camino hemos sido redimidos porque hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Y ahora, como hijos de Dios, ¿qué nos toca hacer? Alabaré, alabaré, alabaré. Pues nos toca adorar a Dios como hijos del Señor. Vamos a hacer una comparación entre Éxodo y Levítico rápidamente. Vemos en Éxodo el ofrecimiento del perdón. Dios les dice que los va a perdonar, pero en Levítico Dios ofrece ya purificación en ellos, pureza total. Vemos en Éxodo que tenemos a Dios acercándose al hombre, ellos llegando a las faldas y Dios hablando desde el monte con voz tronante, con truenos, con rayos, con relámpagos, con sonido de bocina, y la nación en medio de un terremoto escuchando los mandamientos de Dios. Dios se está acercando al hombre, pero en Levítico tenemos al hombre acercándose a Dios por medio de sacrificios, de ofrendas al Señor. En Éxodo encontramos a Dios, quien es el que inicia la salvación. Dios da pie para la salvación, Él comienza con la salvación, pero en Levítico vamos a encontrar a Dios purificándonos, limpiándonos. Eso es lo maravilloso de nuestra fe, amén. Si tú confías en Dios y te expones a Dios, es como el sol radiante. Si te expones en la playa al sol, ¿te quemas o no te quemas? Te quemas toditos, te pones bronce, ¿no? Yo me quemé de chiquito, era blanco y de ojos verdes, mira. Me expuse y me quemé. Me quedé así como estoy. Estoy precioso. Pues Dios, pues si tú te expones a Dios, ¿qué te va a pasar? Te va a santificar. Te va a santificar. Si te expones, Dios te santifica. La culpa del ser humano está expresada en Éxodo, mientras que en Levítico la contaminación del ser humano es expresada de manera clara. En Éxodo Dios habla desde el monte, desde el mismo monte, de la cumbre del monte. Moisés tiene que subir al monte, pero ahora Dios va a hablar desde esa carpa que él mandó construir, que es el tabernáculo. En Éxodo el ser humano es llevado cerca de Dios, pero en el Levítico encontramos que el ser humano ya no está llevado, sino que ahora está con Dios y Dios lo guarda, lo mantiene, lo preserva y lo guía. Amén. Entonces cuando yo me acerco a Dios, yo voy a encontrar dirección, cobertura, paz. ¿Cuántos tenemos esas cosas en nuestras vidas? Y si no la tenemos es porque tenemos que acercarnos más. Tal vez estamos acercándonos con miedo y si no funciona y si me están engañando, confía en Dios. Más que en los hombres, más que en una iglesia, más que en un liderazgo, confía en Jesucristo, confía en su palabra. Esa nunca falla, amén. Esa nunca falla. Y si ponemos toda nuestra fe en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, te aseguro que Dios no te va a defraudar. No te va a defraudar. Porque todos los que amamos a Dios, dice, todas las cosas siempre nos van a ayudar para bien. Pero conforme al propósito por el cual has sido llamado. Tú y yo hemos sido llamados, amén. Y Dios tiene un propósito para tu vida. Todo lo que te pase es para que se cumpla ese propósito. Si un día no tienes ni qué ponerte, es con un propósito. Si un día no tienes por qué comer, es que de repente tienes que bajar la pipa. Y tú quieres seguir engordando, pues, ¿no? Todo lo que pasa, pasa por algo. Si alguien te hace un daño externo, es por algo. Dios está tratando contigo en tu corazón. Algo está tratando. Como estábamos ayer en el discipulado con los hermanos, decía, no es lo que te digan de afuera, no es lo que te hagan de afuera, sino es cómo manejas tú esa información. Porque tú puedes decidir ser feliz, pues, o puedes decidir ser resentido, ¿no? Estoy resentido con la sociedad, que nadie me hable, porque estoy como el chavo, ¿no? Que nadie me diga nada, porque todos están contra mí, todos me dicen eso, todos están así, todos me dicen acá, todos me dicen allá, todos me critican. Tal vez no serás tú el problema, porque es imposible que todo el mundo esté contra ti, pues. Es imposible. Normalmente somos nosotros el problema. Cuando uno comienza a llegar a ese punto, entonces dice, ok, Señor, me humillo. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, dice, ¿no? Para que podamos comprobar las cosas de Dios. Vamos a entrar al bosquejo. Tú tienes un bosquejo ahí en esa hoja que te han entregado. Y este libro lo hemos dividido en 3 partes, totalmente, los 27 capítulos.
los primeros 15 capítulos. Ok, hablamos de capítulos, no de versículos. 15 primeros capítulos. Cada capítulo tiene cerca de 17 a 32 versículos. Los primeros 15 capítulos nos van a hablar del camino hacia Dios por medio de los holocaustos, por medio de los sacrificios. Vamos a encontrar un capítulo en el centro que es como la carne del lomo, ¿no? En el medio del sándwich, que es el gran día de la expiación, en el capítulo 16. Esa expiación nos va a hablar claramente acerca del sacrificio de Jesucristo. Y los últimos capítulos del 17 al 27 nos van a hablar de el caminar, vivir en la santidad. ¿Tienen ese bosquejo en su hojita? ¿Sí? ¿Correcto? Si se dan cuenta, miren el capítulo, del capítulo 1 al 15, sacrificios. Y del 17 al 27, santidad. Ahí tenemos los dos temas importantes de todo el libro. Y en el medio, si se dan cuenta, tendremos a Jesucristo expresado. A Jesús mismo expresado. Obviamente hoy día vamos a tomar solo una sección del primer capítulo, pero es importante que sepan de qué trata el libro para que tengamos la idea siempre de lo que estamos estudiando. Así que del 1 al 15 lo podemos dividir en tres partes. Capítulos del 1 al 7, hablaremos pues de los sacrificios. ¿Cuántos tipos de sacrificio hay? Y encontraremos que hay 5 tipos de sacrificios. Luego, del capítulo 8 al 10, veremos el sacerdocio, cómo tiene que operar el sacerdocio. Y los capítulos del 11 al 15, leyes para la purificación, ¿correcto? Y pues nos salteamos a la tercera parte y encontraremos el andar en santidad, que tiene sus propias partes. Leyes, fiestas, leyes sociales, bendiciones a la obediencia y leyes sobre el voto personal. Todo esto lo veremos al final en la santificación, en la santidad. Pero nos vamos a concentrar ¿dónde? Estas semanas, estos meses. En los sacrificios. Así que en los sacrificios vamos a separar los primeros 7 capítulos. 7 capítulos de más o menos 17 versículos cada uno también. Más o menos. Y vamos a dividir también estos 7 capítulos en 3 partes. ¿Cómo seccionamos el libro, ¿no? Lo cortamos por todas partes. Pues los primeros 3 capítulos y hasta el capítulo 5, vamos a ver lo siguiente. 5 tipos de sacrificios. Sacrificios para el holocausto, capítulo 1. La ofrenda de cereales, capítulo 2. La ofrenda de paz, capítulo 3. La ofrenda por el pecado, capítulo 4. Y la ofrenda por la culpa, capítulo 5. La última parte son las leyes, capítulos 6 y 7. Así que todo lo que son ofrendas son 2 tipos. 1, son de olor agradable a Dios. Son holocaustos, cereales y ofrendas de paz. Es incienso agradable ante Dios. Tiene que ser consumido ante Dios. Y los últimos 2 sacrificios nos van a hablar del sacrificio para reconciliarse con Dios. Si se dan cuenta, nos habla de ofrendas por el pecado y la culpa. Así que hoy día, si Dios quiere, podemos trazar un poco el capítulo 1. ¿Ok? Capítulo 1. Y vamos a dividir el capítulo 1 hoy día, que es nuestro bosquejo de estudio, y veremos a Cristo como nuestro sustituto. El capítulo 1 puede ser dividido también en 4 partes. Pero, perdón, la última parte es la información del capítulo 6 sobre los sacrificios de este tipo de holocausto. Así que en realidad dividimos el capítulo en 3 partes. Reglas, rituales y razones. Reglas, rituales y razones. Obviamente, hoy día vamos a hablar de los primeros 4 versículos. Los primeros 4 versículos nos habla de las reglas para el holocausto. Amén. Vamos a ir pues de lleno ya al estudio del texto bíblico. Si están conmigo, abran su Biblia en Levítico capítulo 1 y vamos a estudiar versículos del 1 al 4. Amén. Del 1 al 4 y la siguiente semana estudiaremos ya los rituales y las razones junto con la ley misma del capítulo 6. Vamos a la primera parte. Reglas para el holocausto. Capítulo 1, versículos del 1 al 4. Pero déjenme que les explique algo de los holocaustos. Es interesante esto que está aquí. Encontramos el origen de los sacrificios. Esto lo he sacado de un texto que me pareció interesante. Dice, cuando Adán, de acuerdo con las indicaciones especiales de Dios, presentó una ofrenda por el pecado, fue para él una ceremonia sumamente penosa. Tuvo que levantar la mano para matar o para tomar una vida que solo Dios podía dar, para presentar su ofrenda por el pecado. Por primera vez estuvo en presencia de la muerte.
al contemplar la víctima sangrante, en medio de las contorsiones de su agonía, se le indujo a observar por fe al Hijo de Dios, a quien esa víctima prefiguraba y que moriría como sacrificio por favor del hombre. Vamos a encontrar que desde el Génesis, desde el principio, Dios pide que ya haya sacrificios. Y te puedes imaginar tú, Adán, que nunca había visto muerte, ahora tiene que matar un pequeño animal para limpiar sus pecados de manera continua. Debe haber sido cruel, triste, ¿no? O sea, oh, Señor, ¿estás seguro? Así, oh, qué terrible. Cierra tus ojos. Se fue. Porque es una tragedia, ¿no? Por eso es holocausto a Dios. Y cada vez que él hacía eso, tenía que acordarse que lo estaba haciendo porque había pecado, había desobedecido. Y cada vez que tú y yo pecamos y desobedecemos, dice Hebreos, es como si echáramos otra vez la sangre de Cristo y la pisoteáramos bailando un guainito encima. O sea, nos importa muy poco la sangre de Jesús. Él pagó con su propia vida para limpiar nuestros pecados. Pues Adán ofreció el holocausto de acción de gracias en Génesis capítulo 4. Pero Noé también, ¿recuerdan cuando acabó todo el diluvio? Pues ellos bajaron, los animales se fueron y él hizo un altar del sacrificio. Ese altar de adoración que estuvo allí fue un altar de holocausto después del diluvio hacia Dios. Todos los hijos de Dios en el Antiguo Testamento hicieron algo parecido. Abraham, donde iba, hacía un altar y sacrificaba a Dios. Así que la conciencia de matar un animal para que sustituya tu pecado ya estaba desde Adán. Pasó hasta Abraham. No solo Abraham, encontramos a Isaac, que también hacía lo mismo. Hacía ofrendas a Dios por medio de sacrificios. Él no ofrendaba alimentos, no ofrendaba uvas, papas y las quemaba. Eran animales y su sangre tenía que ser derramada para que esa sangre pague por tu pecado. En ese instante hemos visto que es cubrir, ¿no? Cubría tus pecados. Jacob también levantó altar en Betel para dar gracias a Dios en toda su vida. Levítico capítulo 1, versículos del 1 al 4 y leo. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde la cumbre del monte. ¿Desde dónde? Desde el tabernáculo, correcto. Es decir, ahora Moisés ya se encuentra en el tabernáculo. Perdón, Dios se encuentra en el tabernáculo. Y le dijo, versículo 2, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre ustedes ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, tiene que ser machito o hembrita. Machito, ¿no? Macho. Tiene que ser con defecto o sin defecto. ¿Qué significará sin defecto, no? Perfecto, bien papeado, dice Randall. ¿Cuándo no? Sin mancha, sin mácula. Heriditas, una heridita se hizo en el camino. Pero es una heridita nada más. Nada, dice Johnny, muy bien. Sin defecto alguno, o sea, totalmente perfecto, ¿no? Es decir, ese animalito tenías que cebarlo, como dice, ¿no? Lo cuidabas para que nada le pase. Lo hacías crecer, le dabas de comer, tenías que tenerlo hasta contento, ¿no? Me van a matar, me van a matar. Porque no le podía pasar nada, si no, no iba a ser aceptado delante de Dios. Obviamente te tenía que costar eso, porque tenías que darle de comer, tenías que cuidarlo, un cuidado especial, ¿no? De su voluntad lo ofrecerá. Perdón, ¿cómo? ¿De su voluntad o tiene que ir obligado? Qué interesante que tiene que ser de su voluntad. Es decir, estos son indicaciones de Dios. Solamente puede ser limpio a través de la sangre, pero tú tienes que querer. Tú sabes que en el Antiguo Testamento, aún cuando era un sacrificio y sabía que la sangre pagaba por mí, yo tenía que poner mi fe en eso. Así que el sacrificio sin fe también era desechado de Dios. Por eso encontramos en libros del Antiguo Testamento, en Isaías, en otros libros, que Dios dice, me es abominable sus sacrificios. Ya no quiero más, me tienen hastiado de sus sacrificios y toros y corderos. Yo no quiero ese holocausto desagradable. Pero qué curioso, que era todo conforme a la ley. Pero ¿sabes qué le faltaba? Un ingrediente. Fe. No tenían fe en el sacrificio. Y Dios decía, ¿qué están haciendo?
Lo están haciendo como un ritual. Aquí no es eso, aquí no es religión. Yo quiero una relación con mi pueblo. Yo quiero ser su padre, o tal vez en otras ocasiones ser como su propio esposo, tener esa intimidad con ellos. Yo no quiero ser alguien más, yo quiero ser el Dios, su Dios. Y la pregunta es, ¿Dios es tu Dios o es el Dios? Es el Dios de la Biblia. Ok, es el Dios del cristianismo. Tengo que ir, pues. ¿Tu ofrenda es voluntaria o es obligatoria? Tengo que ir, pues, porque si no me voy al infierno. Uy, no fui a la iglesia y si viene Cristo me fregué. O sea, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Es religiosa o es apasionada? Si es religiosa, ten cuidado. Hay un ámbar prendido. Ese no es la verdadera relación que Dios quiere. Dios quiere realmente que tú estés apasionado por Él, que vivas por Él, confiado en Él. Nosotros en el pasado, por la sangre del Cordero, es que somos salvos. Él me escogió entre miles de millares de personas, me tomó, me sacó de la podredumbre, me limpió con su sangre preciosa y me amó y me hizo su hijo. Ese soy yo, no soy otro. Ese es mi Dios, que me ama tanto que hizo eso por mí. Yo no lo puedo entender. Yo no puedo entender cómo Dios me ama así. ¿Verdad? No entiendo el amor de Dios, es ilógico. Lo lógico sería, hasta aquí nomás, Marquito, chau. Ya fuiste, ya. Te equivocas tanto, Marco, me tienes hasta acá. Hinchado me tienes. Así estoy contigo. Pero el amor de Dios es tan maravilloso que me sigue perdonando, me sigue amando y su sangre sigue siendo vertida limpiando mis pecados. ¿No es grande el amor de Dios? Pues si Dios te salvó y te rescató, ¿cómo es tu relación con Él? Ah, sí, Dios, buenos días. Cuida mi carro, mi casa, voy a salir a trabajar, Señor. Por favor, no te olvides de mi casa. Cuida a mis hijos. Tenemos el Dios Guachimán, ¿no? Que nos cuida, nos provee, nos tiene que dar todo, supuestamente. Ese es Dios, ese no es el Dios de la Biblia, ¿sabes? Yo no sé qué Dios estás buscando tú, ni festejando. Yo estoy buscando al Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac, en las que ellos depositaron su fe, aun cuando había un sacrificio físico y había una relación con Él. Tú te puedes imaginar a Abraham cómo habrá llorado cuando Dios le dijo, Abraham, dame a tu hijo, tu primogénito. Señor, pues pídeme 30 millones de dólares, pide pero mi hijo, no me interesa la plata, yo quiero a mi hijo, es el único que tengo, o sea, es mi hijo, o sea, él es el hijo de la promesa. Yo creo que esa noche Abraham no durmió, hasta que cayó en cuentas en su fe. Ah, pero si es el hijo de la promesa, ah, Señor, si yo lo mato, entonces tú lo resucitas. Pues fácil. Creyó en Dios. Y eso se confirma porque luego en el Nuevo Testamento dice que ellos, antes de subir, le dijeron a los siervos que iban con él, ¿no? Quédense ustedes acá porque nosotros nos vamos, subimos, entre paréntesis, lo mato, Dios lo resucita y regresamos, en plural. Y sus siervos dijeron, sube con su papá, regresa con su papá vivo. Así que en el corazón de Abraham ya había la convicción. Él tuvo que trabajar su convicción, su fe. Pero eso no pudo ser solo si él estuvo a los pies de Dios. Ahí, Señor, pero ¿cómo es esto? No entiendo, explícame. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y Dios le dice, confía. ¿Qué te dije? El hijo de la promesa. Confía. Ah, ya, confío. ¿Y qué te dice Dios hoy día? Confía. Confía. Dios te ha dicho que te redimió, te salvó. Dios dice que te va a bendecir aún en las alturas. Amén. ¿Tú crees en Dios o no? Amén. Todas las cosas te ayudan a bien, conforme al propósito por el cual fuiste llamado. No importa lo que te pase, estás en entrenamiento. Tú y yo estamos en entrenamiento. Tenemos que pulir este corazón que está lleno de rebaba, está lleno de grasa, está lleno de pecado, está lleno de maldad, de lujuria, de mentiras, está lleno de desdenes, está lleno de qué sé yo, pues 1000 pecados, ¿no? Ese es nuestro corazón, tiene que ser pulido y Dios sabe que aquí está el taller donde tiene que trabajar. No en las cosas externas, acá está trabajando Dios, ¿amén? Y Dios va a tomar su tiempo para trabajar ahí, porque es lo que más anhela, tu relación. Dios anhela tu relación. Dios anhela que te levantes y pienses en Él. O sea, te levantas, uy, el agua, la luz. No, que pienses en Él. Que confíes en Él, amén. Pues tu holocausto tiene que ser voluntario. Ahí nos quedamos, ¿no? Lo ofrecerá. ¿A dónde lo ofrecerá? A la puerta del tabernáculo. Ahora ya conocemos el tabernáculo, lo hemos estudiado de pie a cabeza. Y ese tabernáculo es conocido como el tabernáculo de reunión. Eso tendrá que ser ofrecido allí delante de Jehová. Versículo 4.
y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. O sea, el animal por sacrificar se va a llamar holocausto, porque va a ser una muerte terrible, ¿no? ¿Y qué cosa es lo primero que va a hacer? No lo va a matar de frente, va a poner sus manos sobre ese animal. Y veremos en detalle que el poner manos es transferir lo que yo soy a ese animal. Es transferir lo que yo soy a ese animal. Por lo tanto, cuando muere, se lleva con él mi pecado. En este caso, nos cubre. Nos cubre. Y pondrá su mano sobre la cabeza, dice el versículo 4 del holocausto, y será aceptado. ¿Para qué? Para expiación suya, es decir, para cubrir su pecado. ¿De acuerdo? Es la palabra expiación, para cubrir su pecado. Así que el holocausto ilustra a una persona que nosotros conocemos. Esta persona es Cristo. De allí, ¿por qué Jesús tuvo que morir como murió? Tenía que ser un holocausto. No había otra forma. ¿Y por qué Jesús tuvo que morir así? ¡Qué terrible! ¿Por qué no le dio un ataque cardíaco nada más? No, ¿por qué no le dieron un flechazo y murió? ¿Por qué tuvo que morir tan horrible? ¿Por qué tenemos que pasar esas escenas a un Jesús sangriento en una cruz? Te agarras de tu Jesús sangriento. ¿Qué hay allí, no? Pues tuvo que ser holocausto, porque era como Dios pidió. Tu pecado hizo que Jesús vaya a la cruz. ¡Ay, no! A Jesús lo mataron los romanos. Uno más estudioso dice, no, a Jesús lo mataron los judíos. Ellos fueron los asesinos intelectuales y usaron el rigor de Roma para matar a Jesús. No, a ellos lo mataron los griegos porque ellos crearon el sistema de holocausto en la cruz siglos antes y Roma lo adoptó y los judíos lo tomaron. Bueno, usa todos los argumentos que quieras, pero Jesús mismo permitió ir a la cruz, ¿sabes por quién? Por ti y por mí. Es decir, por tu culpa, por mi culpa, Jesús fue a la cruz. Y Él se dejó matar. Él se entregó, dice, por amor a ti. ¿Amén o no? Él se entregó por amor. Esto es maravilloso. Realmente es increíble. Yo no hubiera ido a la cruz por nadie de ustedes, honestamente. Señor, manda a otro ángel porque yo no hago eso. Ahí está Rodolfo que ya está para dar la vuelta. O sea, no perdemos mucho, Señor. Y en la Biblia dice en Efesios 5:2, ustedes deben andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que se entregó como ofrenda y sacrificio, cumpliendo literalmente todas las condiciones del Levítico para un sacrificio. Jesús se hizo a sí mismo un cordero, exacto, macho, sin defecto, para que pueda cumplir con todo lo que condiciona. ¿Jesús era perfecto o no? Claro que era perfecto. ¿Los imperfectos quiénes son? No me digas que tú, pues, ¿no? Nosotros. Muy bien. Cada uno de nosotros es imperfecto. El único perfecto es Jesucristo. Amén. Levítico capítulo 1, versículo 1, y vamos a ir en detalle ahora. Versículo 1 dice, llamó Jehová a Moisés. Llamó. Esa palabra llamó viene de un hebreo, de la palabra hebrea Vayikra o Vayikra, no estoy muy seguro cómo se pronuncia. Pero de esta palabra viene el nombre del libro de Hebreo, la palabra Levítico, que es de la versión Septuaginta o de la versión griega, que estamos estudiando también en los cursos, ¿no? Pues, si tú te das cuenta, los nombres de los libros de la Biblia normalmente llevan la primera palabra que usan, ¿no? El Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿recuerdan? Pero cuando te vas al original no dice en el principio, dice principio de las cosas, creó Dios los cielos y la tierra. En el hebreo es principio y por lo tal principio es Génesis. Y así va poniendo el nombre cada uno. Aquí la primera palabra es Vayikra, que significa llamó. Y de ahí por eso es que el nombre es Levítico, que significa el mismo nombre de los llamados que son los levitas. El nombre viene por ahí también, ¿ok? Para nosotros hoy en día, dice Primera de Corintios capítulo 1, versículos del 22 al 24. Porque los judíos, ¿qué piden? Los judíos piden señales. Queremos que nos demuestres que tú eres el Mesías. Bueno, y Jesús siempre respondía, ¿no? Ustedes tienen a los profetas, ustedes tienen a la ley. Vayan a la ley porque Moisés habló de mí. Es decir, Jesús estaba cumpliendo las profecías ante sus propios ojos
Ellos solo tenían que ir a las Escrituras, verificar y mirar a Jesús y decir, verdaderamente está cumpliendo las profecías del Mesías. Él es el Mesías. Ellos piden señales. Los griegos, ¿no? La cuna de la cultura y la sabiduría. ¿Ellos qué están buscando? Sabiduría. A ver, vamos a buscar a Jesús y vamos a hacerle preguntas entrampadas, ¿no? Preguntas de admisión para la uni. Vamos a hacerle a Jesús para ver si nos responde bien. Y buscan sabiduría. Versículo 23. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo no con señales ni con sabiduría, sino como crucificado. Y para los judíos, ¿qué cosa? Pero si el Mesías tiene que venir poderoso con la espada desenvainada y para matar a la maldad del mundo, ¿cómo va a estar en una cruz? Así que para ellos es tropezadero, dice, amén. Y para los gentiles que tienen la cultura griega, dicen, ¿qué locura es esta? Es una locura lo que está diciendo Dios. ¿Cómo va a enviar a su hijo para morir en una cruz? No tiene sentido. La cultura griega estaba llena de dioses poderosos y semidioses poderosos, invencibles. Y este muere en una cruz. Eso es una locura, no entiendo. Mas para los llamados, ¿quiénes son llamados acá? Así, no importa si eres judío o no judío, ¿no? Judíos o griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Señales y poderes, señales y sabidurías de parte de Dios. En Cristo encontramos todas las cosas. Dios está llamando. Dios está llamando. Y ya son los últimos llamados. Ya no va a haber muchos más llamados. El tiempo se está agotando, el tiempo se está cortando. El tiempo ya está cerca del fin. ¿Cuántos creen estas cosas? A veces yo creo que soy medio loco cuando hablo de esto, porque no sé si en el mundo me entienden, ¿no? Dice, no, ya es el fin del mundo, la catástrofe, viene un meteorito. Pero no es eso. Ya se está acabando porque el Señor ya viene pronto. El Señor recompondrá todas las cosas y yo quiero irme con mi Señor Jesús. ¿Tú también te quieres ir con el Señor Jesús? Entonces hay que responder a ese llamado. Y si te das cuenta, hay una sola forma de hacer las cosas. Y no es a través de como yo creo que es el cristianismo. Yo creo que la fe debe ser de esta manera, así hay que hacerla. Y Dios dice, un momentito, yo soy el soberano y yo te estoy llamando. Tiene que ser a mi manera, dice Dios. Así que el cristianismo no es a tu manera ni a la mía, es a la manera de Dios. Y a veces es duro, ¿no? Porque no quiero hacer lo que Dios me pide. Me cuesta ir a pedir perdón. Me cuesta humillarme ante un hermano. Me cuesta hacer cosas. Y tengo que ir y hacerlo, pues. Porque es a la manera de Dios. Es el reino de Dios y su justicia. No es el reino de Calvary Chapel y su injusticia. Es el reino de Dios. Y somos subordinados en este reino, en el reino del Señor Jesús. Así que el Señor Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Era el último gran día de la fiesta. Y todos los sedientos, todos los que están muertos de sed, vengan a las aguas. Eso es lo que está diciendo. Y cualquier persona puede venir a Cristo, ¿sí o no? Por eso que le predicamos a todo el mundo, cualquiera puede venir a Cristo si decide hacerlo. Yo quiero venir a Jesús. Pero tiene que haber una necesidad y un deseo. Sed por Dios. Si la tienes, entonces ven. Si no la tienes, entonces busca que tenerla. Si tienes sed, ven a Dios. Dios está llamando a los sedientos. Y mi vida era vacía y sedienta. Sentía que tenía un desierto dentro de mi corazón, un gran vacío, sin llenar, sin Dios. Hasta que vine a Él, fuentes de aguas vivas. Y cambió el corazón, cambió la vida. Si tienes sed, ven a Jesús. Esto es para los llamados del Señor Jesús. ¿Y tú? ¿Ya has respondido a ese llamado de Dios? ¿Ya has tomado la decisión por seguir a Jesucristo? ¿Dios ha tocado la puerta de tu corazón y te ha llamado? Y te ha dicho, acércate a mí. Tal vez no has sentido una voz. Tal vez no has sentido un temblor, un terremoto, un rayo que te diga, te necesito.
pero has sentido un gran vacío. Las cosas de Dios te llaman la atención. Alguien habla de Jesús y tú quieres escuchar. Tienes preguntas eternas. ¿Y cómo funciona este tema, esta maquinaria espiritual eterna? ¿Cómo es? Pues te cuento, son síntomas de un llamado. Si tienes esos síntomas, eres un llamado de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Venir a Él. Todavía vamos a continuar con el estudio, pero yo quiero orar ahorita. ¿Qué te parece? Vamos a orar. Y pidámosle a Dios que venga a nuestras vidas. Pidámosle a Dios poder acercarnos a Él y poder cambiar nuestro corazón. Dios quiere un sacrificio, es el de Jesús. Quiere que aceptes ese sacrificio que fue en lugar tuyo, que te arrepientas de tus pecados y que vivas en santidad. Dios quiere esas cosas. Por lo tanto, hoy día el Señor te llama a abandonar tu manera de vivir antigua y te llama a vivir para Él. ¿Responderás a ese llamado? Ahí donde te encuentras, haz una oración personal. Ahí donde estás, haz una oración para Dios, tú y Dios, y entrégale tu vida al Señor. Pon tu fe y tu confianza en Jesucristo. ¿Te vas a equivocar? Sí. ¿Vas a errar? Sí. Pero ¿sabes qué? Si estás en las manos de Dios, hay misericordia. Si estás en las manos de Dios, hay perdón de pecados. En esta hora, el Señor te está llamando al arrepentimiento, a que vengas a Él y cambies tu vida. Déjate cambiar por Dios, exponte a Dios y deja que Él haga el cambio, que Él te broncee espiritualmente y transforme tu corazón. Y si quieres orar, no sabes qué orar, repite esta oración conmigo, de todo tu corazón. Señor Jesús, necesito de ti. No entiendo todas las cosas, pero hay un vacío en mi corazón. Necesito que me cambies, que me transformes. Sé que he pecado y mi pecado te ofende. Te pido perdón. Voy a abandonar mis desobediencias y te entrego mi vida para siempre, mi corazón y mi cuerpo. Y confío solamente en ti, Señor Jesús. Amén y amén. Si una oración así la has hecho de todo tu corazón, la Biblia dice que ahora eres un hijo, una hija de Dios. Y lo que tienes que hacer ahora es agarrar tu Biblia, sumergirte en las páginas de esos 66 libros y comenzar a nadar a través de ellas. Y leer todo lo que puedas, todo lo que puedas. No te dejes engañar por el enemigo, no te dejes engañar por la flojera. Lee todo lo que puedas todos los días y te aseguro que algo va a hacer Dios esta semana contigo y en tu vida. A ver si me lo cuentas esta semana. Amén. Vamos a acabar ya el estudio de hoy día. Vamos a continuar con este estudio. Levítico 1, versículos 2 y 3. Hemos analizado el versículo 1 con el llamado. Versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre ustedes ofrezca ofrenda a Jehová de ganado vacuno ovejuno. Esta es una ofrenda de holocausto, ¿no? Vamos a concentrarnos en estos dos. Ganado vacuno u ovejuno. Los animales que sean de presa, los salvajes, los carnívoros, los animales que tienen que comer animales para sobrevivir, ¿no? Estos animales quedan totalmente descalificados de todo lo que son los rituales para Dios. Son un tipo de animal no incluido, ¿ok? Prohibidos ante Dios. ¿Por qué? Porque si hemos dicho que el Levítico nos habla de manera figurativa de Jesucristo, Jesucristo, pues, nunca podría ilustrar ninguno de estos animales. Los animales tendrían que ser animales de corral, domésticos, y lo podemos ver aquí. Tienen ustedes estas figuras en la hoja que le han entregado en la parte, de atrás, postrera, y ahí tienen una idea de los animales que se utilizan para los sacrificios. Aparte de las avecillas y los palominos, todos son animales de ganado, miren. Todos son animales de casa, de corral. Estos animales son los que van a ser sacrificados. Tenemos cabritos, machos cabrillos, corderas, la famosa vaca roja que casi había desaparecido. No es imposible que Israel pueda hacer sacrificios otra vez y hace una década, si no me equivoco, ha comenzado a aparecer de nuevo. No, la vaca roja. Y ahora están haciendo criaderos, establos,
¿no? Para alimentar y cuidar a estas vacas que estaban en extinción. A los novillos, carneros, a los bueyes, a los corderos. Y todos estos animales nos van a ser útiles para el sacrificio, los sacrificios que va a pedir. De ahí la idea, pues, de ovejuno, ¿no? Bueno, otras restricciones eran que el animal tenía que ser puro, doméstico, no debía haber sido cazado, no tenía que haber sido cazado con algún animal destrozado, tenía que ser animal completo, puro. Debía ser obediente al ser humano, debía ser valioso y estimado por el propietario. Así que estos animales hablan de Jesús, ¿sí o no? En Romanos 8, la primera parte dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, o sea, su propio hijo, había este sentir de valía, ¿no? Era estimado, era alguien obediente a quien el Padre amaba, ¿ok? Sino que lo entregó por todos nosotros. Jesús fue entregado por el Padre para morir en una cruz. Jesús ensangrentado sufría literalmente el dolor de mi pecado, mientras que el Padre sufría en el cielo por su propio hijo. ¿Tú crees que Dios no sufrió, el Padre? Ver a su propio hijo sufriendo, al fin mi hijo está pagando el pecado de Marco. ¡Qué lindo, mi hijo! Yo creo que en el cielo había un desgarro. Mi hijo está muriendo. Pues Cristo fue un siervo obediente. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, porque se despojó de su deidad, ¿ok? Se humilló Jesús a sí mismo, haciéndose desobediente. Porque era Dios, pues podía hacer lo que quería. ¿Qué se hizo obediente? ¿Hasta dónde? Ok, Señor, si es posible, pasa de mí este sufrimiento. Pero Señor, que no se haga, ¿no? Gotas de sangre, mi voluntad, sino que se haga la tuya. No acabó de decir eso cuando llegaron los soldados con su mejor amigo, Judas. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que todos estos animales son prefiguras de Jesús. Califica a Jesús para ser el animal perfecto o el sacrificio perfecto de manera holocaustica. Y ahí la palabra, ganado vacuno, ovejuno, ¿ok? Y su ofrenda fuere holocausto. La palabra holocausto es interesante porque habla de olá, o subir, o lo que sube. Si te das cuenta, lo que está subiendo en ese holocausto no es el animal. ¿Qué está subiendo? El humo. Se consume, lo que queda son cenizas, pero lo que se está consumiendo, que es el humo, sube a la presencia de Dios. Y te da la idea de que ese sacrificio se dirige hacia Dios ya a manera de humo. Hablando de Jesús cuando murió en la cruz y ascendió al cielo. Efesios capítulo 5, versículo 2 nuevamente. Cristo nos amó y se entregó ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que Jesús cuando murió en la cruz, el sacrificio era olor fragante ante el Padre. Decía, ese sacrificio yo lo acepto. ¿Por qué? Porque no tenía pecado, pues. Era como el Cordero del Antiguo Testamento, como Levítico. No tenía mancha, no tenía mácula, estaba limpiecito. Yo acepto ese sacrificio. Pero si yo me pongo una cruz para morir por ti y estoy ensangrentado, no pago ni mi culpa. Porque nací con pecado y viví en pecado. Arrepentido y redimido, sí, pero ya no puedo salvar a nadie, pues. Jesús sí podía. Se entregó y fue un sacrificio de olor fragante ante Dios. Ahora, la palabra macho, sin defecto, ¿no? Esa palabra macho también nos expresa la idea de que hay fortaleza, hay fuerza, es un macho, ¿no? Es la hembra pues pare y cría, pero el macho siempre está para cornear, para atacar, para defender. En este caso, hablando de Jesús, habla de alguien fuerte. Y en este caso, ¿fuerte para qué? Para salvar. Y Jesús es poderoso para salvar, amén. ¿Él puede salvarte o no? Claro que sí. Y el Señor Jesús es capaz de salvar total y absolutamente a cualquiera que ponga su fe en Él. Hebreos 7:25 dice, por lo cual también puede salvar eternamente o perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿para qué? Para interceder por ellos. Así que Jesús sí puede hacer esto. La otra palabra es sin defecto. ¿Jesús tenía defecto o no? Otra vez, ¿quiénes somos los defectuosos? Nosotros. Pero Él era sin defecto. Y aquí nos habla de la perfección total, ¿no? La característica de la perfección de Jesús que la podemos encontrar en los evangelios. Siempre en las cartas y evangelios se habla de un Jesús que no pecó.
En él no hay pecado, dice Juan. Pedro dice que no cometió pecado. Pablo dice en Corintios que no cometió pecado. En Hebreos 7:26 se habla de él como santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores, exaltado más allá de los cielos. Sublime, ¿no? Y en Mateo 3:17, cuando el Padre se refiere al Hijo, dice, en quien yo estoy contento, estoy complacido, me he contentado con él. Su nacimiento, su vida, para mí me trae felicidad, dice el Padre. ¿Cuántos padres tenemos hijos acá y cuando nuestros hijos se portan bien estamos contentos? ¿No? Qué bien, mi hijo se portó bien, sacó buena nota, hizo su esfuerzo, qué chévere, estoy contento. Pero cuando se porta mal, ay, mi hijo, cuánto lo quiero. Una tristeza interna, ¿no? Una pena ahí, ¿no? Qué pena que mi hijo haga eso, y mi hija haga eso. Bueno, pues tengo que seguir adelante, ¿no? Son mis hijos y los amo. Pero no hay ese gozo, esa alegría. Es mi hijo, mira cómo ha sacado esto, no hay ese orgullo. Dice Dios, el Padre, que se enorgulleció de Jesús viviendo en este mundo, habiéndose despojado de su divinidad, de sus atributos divinos y habiendo sido encarnado en un cuerpo y vivir sin pecado. Pablo se refiere a Jesús como el postrer Adán, el segundo Adán. El primer Adán, ¿qué hizo? Lo arruinó, desobedeció, incurrió en pecado. Pero el segundo Adán, que nació sin pecado, él es como Adán, que fue creado sin pecado. Jesús nació sin pecado, pero Jesús se mantuvo perfecto. ¿Él pudo haber pecado o no? ¿Tuvo la oportunidad, sí o no? Pero por supuesto, el mismo libro de Hebreos dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Cuál es la diferencia? Que él decidió no pecar. Él decidió no pecar. No voy a pecar. Pero fue tentado en todo. O sea, los pensamientos que más te vengan a la cabeza, los problemas que más tengan, las angustias que más tengan, Jesús las tuvo. Pero él decidió no pecar, decidió perdonar, decidió amar, decidió ser equilibrado en su corazón, decidió ir adelante, decidió estudiar, porque él tuvo que estudiar. Él no vino y sabía todo. Como hombre tuvo que estudiar las escrituras desde chiquito. Bueno, le ayudaba que era perfecto y estaba súper santo, ¿no? O sea, ese cerebrito estaba limpiecito. Nuestros cerebritos están bien cochinos. Hay que limpiarlos bien. Pues sin defecto. Ahora, el holocausto dice que tiene que ser de su voluntad. Así que tú no estás obligado a venir a Cristo, pero si quieres ser salvo, solamente puedes venir de la manera que Dios lo dice. Y Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por... El único camino al Padre, ¿quién es? Dice Jesús. Él. Tú no puedes ir a Dios de otra manera. No, es que yo pertenezco a esta religión o yo pertenezco a esta iglesia, por eso soy salvo. Y si salgo de esa iglesia, pierdo mi salvación. ¿De qué estás hablando? No, pero si yo confío en ¿cómo se llama? En ciertos ritos que hago o en puntos suspensivos, ¿no? Porque Él me lleva a Jesús y Jesús me lleva al Padre. Es un trampolín. No, la Biblia dice que Jesús es quien nos lleva al Padre. Solo hay un camino. Es la manera de Dios, porque tenía que ser con sacrificio y Jesús lo hizo. ¿Qué otro sacrificio puede llevarte a Dios? ¿Qué otro sacrificio? ¿Quién más tiene autoridad sobre el universo para llevarte a Dios, el Padre? Nadie. Por lo tanto, otro camino no es aceptado. Solo el camino de Jesucristo. Tiene que ser de tu voluntad, pero a la manera de Dios. Así que tú no puedes acercarte a Dios en base a tu propia justicia, como dice Pablo a Tito en el capítulo 3, verso 5. Nos salvó, no por nuestras propias obras, ¿de acuerdo? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Te salvó porque eres bueno, algunos dicen así. Mi tía Filiperta se murió, tiene que irse al cielo porque ella era una buena mujer. Bueno, los últimos 10 años era buena, entonces no la has conocido antes, porque ya no podía hacer nada. No sabemos. No hay algo bueno que puedas hacer para ir al cielo. La pregunta siempre es la misma. Si siendo bueno puedes ir al cielo, entonces ¿para qué murió Jesús? No hubiera habido la necesidad de hacer tremenda trabajo. Despojarse de su divinidad, venir a esta tierra, vivir en esta tierra, morir y resucitar. ¿Para qué? Si siendo bueno vas al cielo. Pues no. No hay obra alguna que te pueda llevar al cielo, sino por su misericordia, por el lavamiento y por la renovación. Eso viene del Señor, amén. Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Esta es una obra de Dios. Todos aquellos que son salvos porque han puesto su fe en Jesucristo, pero es porque han recibido un llamado de Dios. Si Dios te llamó, yo te aseguro que Él va a cumplir la obra
que ha empezado. A veces la demoramos nosotros, ¿no? Y algunos esperan 20 años para hacer caso. Pero Dios va a acabar la obra. Bueno, lo hará pues, como vaso de honra o como vaso de deshonra. Es decir, al final dirán, ¿tú has conocido a Pancho? Sí, sigue su ejemplo, sigue su vida. Mira, ese hombre es un hombre de Dios. Pero tú has visto a la hermana X, puntos suspensivos, o al hermano X, y ese hermano es un ejemplo claro de cómo no tienes que vivir tu cristianismo. ¿Cómo quieres que se acuerden de ti? Yo prefiero ser un vaso de honra. Amén. Yo prefiero ser un vaso de honra que agrade a Dios, que agrade al Señor. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Qué tipo de vaso quieres ser? ¿De honra o de deshonra? Y si quieres ser de honra, entonces tiene que ser a la manera de Dios, solo a la manera de Dios. No puede ser a nuestra propia manera. Esto tenía que ser a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Así que los israelitas no podían ofrecer sus sacrificios en el monte Sinaí. No podían ir a las riberas del río. No podían ir debajo de un arbusto, debajo de un enebro, como hacen otras religiones allá, para que ofrezcan sacrificio a Dios. ¿Cómo tenían que hacerlo? En la puerta del tabernáculo. Había un altar del sacrificio de bronce. ¿Recuerdan? Con sus cuernos para que hagan el sacrificio. Vimos todo el detalle de ese estudio. Tiene que ser allí, solo allí. En otro lugar Dios no lo acepta. ¿Por qué? Porque conoce el corazón de Israel, que se lleva siempre a la idolatría. Siempre. El corazón humano está en búsqueda de una experiencia espiritual. Siempre el ser humano necesita una experiencia más allá de lo natural, porque ha sido creado por Dios para que ese ser sobrenatural viva en nosotros. Y cuando estamos en pecado, Dios no mora en nosotros y hay ese enorme vacío de necesidad espiritual. Solo Dios lo puede llenar, amén. Solo Dios puede traer esa paz. Pero cuando tú no buscas a Dios, lo buscas llenarlo con otra cosa. Y se convierte en tu Dios. Hemos hablado de la idolatría, ¿no? ¿Quiénes pueden ser? ¿Qué podría ser nuestra idolatría? ¿Nuestro trabajo? Nuestro propio cónyuge puede ser, nuestros padres, nuestros hijos. O sea, amas más a ellos que a Dios. Y Dios no te dice que no los ames. Hay principios para amar a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestros padres. Pero dice que si tú comparas el amor de Dios con ellos, es como si los aborrecieras comparado con el amor que debes tener por Dios. Porque Él quiere ser el primero, el más importante en nuestras vidas. Tiene que ser a la manera de Dios. Nada puede ser más importante en este mundo que Dios. ¿Hay algo más importante que Dios en tu vida? Si lo hay, es idolatría. Ten cuidado. Te puedes estar alejando de la verdadera verdad. Así que nosotros no podemos diseñar nuestra forma, ¿ok?, para presentarnos ante Dios. Es a la manera y la condición de Dios. Y la única forma de saber eso es a través de las Escrituras. No como yo creo, no como me han enseñado, no como mi tradición dice. Es a la manera de Dios y está en la palabra, está escrito, ya no hay otra forma. Dios ya lo dijo, ya no hay nada nuevo que examinar, ya está dicho desde siglos. Solo tenemos que hacer caso a lo que dice ahí, nada más. Es un manual de vida espiritual. Lo leo, lo entiendo, lo interpreto correctamente en su contexto, lo aplico a mi vida y vivo por eso, se acabó. Y lo que pensaba antes, deséchalo. ¿Y qué pasa con los ideales de la familia? Deséchalo. Porque si va en contra de la palabra de Dios, ¿quién es más importante? Dios. O sea que voy a cambiar toda mi vida. De eso se trata. De cambiar nuestras vidas, nuestros estilos de vidas. Isaías dice, si bien todos nosotros ante Dios somos como suciedad y todas nuestras justicias, nuestras obras son como trapo de inmundicia. Ok, oye, yo quiero ser bueno delante de Dios, pero la Biblia dice que mis buenas obras ante Dios son como ¿qué? Y son bien buenos en Reina Valera para poner trapos de inmundicia, ¿no? ¿Ustedes ya saben qué trapo de inmundicia es ese? Algunos le llaman Mimi, Serena, con alitas, sin alitas. Ese trapo es el trapo de inmundicia. Ese es el trapo de inmundicia. Y siempre hacemos el ejemplo cuando llegamos a ello, ¿no? Yo quiero agradar a Dios a mi manera. No, a mí déjame con mi Dios a mi manera. No te metas con mi forma de adorar a Dios. Tú no me tienes que decir cómo tengo que adorar a Dios. Yo no, la Biblia, ok, pero si tú crees que yo soy, allá tú.
Sin embargo, tú dices, yo soy así, yo hago buenas obras, yo me alegro porque le va bien, me entristezco con el que le va mal, yo soy buena gente, yo me merezco el cielo. ¿Y cómo ve Dios eso? Trapo de inmundicia. O sea, te pones acá una Serena, una Mimi, Señor, mírame. Así nos ve Dios, por tus buenas obras. Sin el sacrificio de Cristo y sin la santificación, esas obras no valen nada. ¿De qué te sirven esas obras si no has pasado por el filtro del sacrificio de Jesucristo? Tienes que haber pasado por ese filtro de sacrificio. Y terminamos con el versículo 4. Lo logramos, hice 4 versículos, gloria a Dios. Y pondrás su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado expiación suya. La idea de poner manos sobre el sacrificio, sobre el holocausto, es transferir mi pecado a ese animal a través de mi imposición de manos. ¿Ok? Esto es una figura de lo que estoy haciendo, estoy transmitiendo, pero en realidad yo no tengo poder en mis manos, ¿no? O sea, pongo mis manos y de repente sale energía metafísica de mi vida, y de mi sangre sale caliente, fuego, ¿no? Lo pongo, recibe, corderito, mi pecado, no. Esa no era la idea, simplemente es la fe. La fe. Pongo mis manos y transfiero a ese animal mi pecado por fe. Y ya sabe lo que viene después. El asesinato de ese animal. Su sangre sería derramada. Tal vez mis sandalias serían mojadas con esa sangre caliente. Siento el olor fuerte de la sangre que está siendo chorreada por mi pecado. Y encima ese animal me costó 500 soles. Lo peor de todo, ¿no? Tengo que pagar por ese animal. Me tiene que costar. Así que cada vez que voy a pecar de nuevo me tengo que acordar, uy, sangre en mis sandalias, olor horrible, plata. No, mejor me evito pecar. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Jesús. Al que no conoció pecado, o sea, a Jesús, por nosotros lo hizo pecado. ¿Dónde? En la cruz, ¿verdad? Para que nosotros, ¿qué fuésemos hechos? Justicia. Es decir, Jesús santo, perfecto, inmaculado, limpio de pecado. Yo, cochino, lleno de pecado, de inmundicia ante los ojos de Dios, como trapo de inmundicia, ¿no? Pero ¿qué hace Dios? Me transfiere su justicia. Me limpia mi pecado. ¿Y a dónde lo lleva? ¿A dónde lo lleva mi pecado? A Jesús. Mi pecado lo transmito a Jesús. Y es por eso que Jesús tiene que morir en la cruz, para pagar mi pecado. Otra vez, Jesús fue a la cruz por la culpa de los romanos, por los griegos, por los judíos. ¿Por la culpa de quién fue Jesús? Por mi culpa. Acepta ese sacrificio, porque lo hizo con amor. Acepta ese sacrificio. Vive por ese sacrificio. Ama a Dios por ese sacrificio, porque Dios lo hizo con pasión y amor por ti. Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Así que los israelitas del nuevo pacto están haciendo sacrificios en vano. Ahora, no tienen sentido esos sacrificios, y la misma Biblia lo dice. Solo ¿quién puede quitar nuestros pecados? Solo Jesucristo tiene el poder para quitar nuestros pecados. La próxima semana continuaremos con el ritual y veremos a Jesucristo reflejado en los rituales y a nosotros siendo rescatados por la sangre. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te quiero pedir nuestras vidas, nuestros corazones.